Amén, hermanitos, hermanos amados, Dios les bendiga en esta noche, o en esta tarde, porque todavía es tarde. Ahora vamos a predicar desde aquí donde nuestro hermano José Díaz, ya que por motivos de fuerza mayor no pudimos estar en el templo. Y pues esa es la razón, el por qué estamos transmitiendo desde aquí de la casa. Pero lo bueno que de una forma o de otra, siempre la palabra de Dios hay que predicarla. Amén. Así es que en esta noche, pues, yo les doy la bienvenida a esta transmisión. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A todos los que ya están conectados y los que también por la fe se van a ir conectando en unos minutos. Amén. Espero que todos estén bien. Espero, hermanos, que estemos orando unos por otros, ya que el tiempo pues hay que aprovecharlo. Hay que redimir bien el tiempo, dice la Biblia. Amén. Así es que en esta noche, antes de leer la palabra del Señor, yo les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración a nuestro Dios. Oremos, Padre nuestro, Señor que estás en los cielos. Gracias, Señor, le damos en esta hora por permitirnos, Señor, estar delante de usted. Señor, agradeciéndole primeramente por este día que usted nos ha regalado, que ya faltan unas horas para culminarlo. Sin embargo, usted hasta este momento, Señor, ha sido fiel con nosotros. Nos ha guardado con su poder. Señor, nos ha dado la fuerza, Señor, para que hagamos nuestros trabajos. Nos ha dado nuestros alimentos, Señor. Gracias, no nos ha faltado. Y ahora, Señor, usted se dispone a darnos el pan espiritual que tanto lo necesitamos. Señor, le suplicamos que sea propicio, Señor, a la necesidad de cada hermano, de cada hermana. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esta tarde, Señor, glorifícate como siempre lo sabes hacer. Envíanos, Señor, el consejo, Señor, adecuado de tu palabra, Señor, y que también nosotros estemos dispuestos, Señor, a recibirla. Señor, desde ya te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nuestra vida. Señor, esta tarde alimenta, Señor, a tu pueblo. Alimenta, Señor, a tus ovejas, Señor, con este manjar que es tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, se lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Así, hermano, pasemos a la lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Y vamos a estar leyendo desde el verso 23 hasta el verso 32. Verso 23 hasta el verso 32. Capítulo 21 de Evangelio según San Mateo. Verso 23 hasta el verso 32. Vamos a estar leyendo. Los voy a esperar unos segundos para que podamos todos leer la palabra del Señor. Yo creo que ya lo tenemos. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad
hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no les creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Gloria a Dios. En esta, hermano, en esta tarde, vamos a hablar acerca de que la autoridad de Jesús fue cuestionada por los religiosos. La autoridad de Jesús fue cuestionada por los religiosos. Esta palabra, hermano, autoridad, es una palabra fuerte que denota poder y privilegio. Una persona que tiene autoridad, que tiene cierta autoridad, ejerce control sobre las vidas de otras personas. Y lo bueno es que el Dios del cielo, según la palabra de Dios, le ha dado cierta autoridad a ciertas personas. Por ejemplo, un presidente de una república tiene la autoridad sobre todo el país. El gobernador de un estado tiene la autoridad sobre todas las personas que viven en ese estado. El alcalde y sus concejales tienen autoridad sobre las ciudades donde ellos gobiernan. Pasemos a la familia. Un padre de familia o los padres de familia tienen autoridad sobre sus hijos. Y por eso es que cuando los padres pierden esa autoridad sobre los hijos o no la saben aplicar la autoridad, es donde los hijos quieren mandar a los padres y se sale del control del padre. Los hijos se salen del control del padre. Amén. Y cada hijo empieza a hacer lo que le da la gana. Amén. En el caso de las escuelas, sabemos que hay un director y sabemos que están los maestros. Tanto director, hermano, y maestros tienen la autoridad en lo que es
la escuela sobre los alumnos. Entonces, hermano, y también hablemos de la policía. La policía, la Biblia dice que Dios les ha dado autoridad, según lo decía Pablo, hermano, para castigar al malo. Amén. Porque la policía, muy raro que castigue a un hombre que anda haciendo el bien. Hermano, la policía ha sido puesta por Dios para castigar a todo aquel que se porta mal. Entonces, hermano, vemos que la autoridad, hermano, hablando en todos los sentidos, hermano, es una bendición. Porque supóngase que no hubiera autoridad, y no me refiero solo a la policía, sino me refiero a todas las partes de autoridad que yo mencioné. ¿Qué sería de todo el mundo? ¿Qué sería de toda la sociedad si no hubiera autoridad en esa tierra? Sería totalmente un caos. Sería totalmente, hermano, una ruina, un caos total. Habiendo autoridad, hermano, en todos los lugares que yo mencioné. Y aún así, muchas veces, el ser humano, hermano, no respeta la autoridad. Amén. Entonces, hermano, aquí en esta porción que acabamos de leer, aquí hubo un conflicto entre Jesús y los dirigentes religiosos sobre el tema de la autoridad. Hermano, la autoridad de Jesús aquí es cuestionada, a la cual ellos temían a la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque amenazaba, hermano, amenazaba sus propias posiciones de autoridad. Porque sencillamente ellos, los religiosos de la época, no hacían bien las cosas como Dios se las había mandado. Y por eso es que mandó a su hijo para que viniera, hermano, a enseñar la verdad de su palabra. Y por eso es que los religiosos temían que fueran, hermano, les fuera quitada esa autoridad. Ahora, pasemos al verso primero que yo leí. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Entonces, hermanos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, hermano, aquí pudo haber incluido, no dice los nombres quienes llegaron, pero en esa época quienes eran los sumos sacerdotes eran Caifás y Anás. Entonces pudieron, hermano, estar en este momento, en este lugar, porque ellos ejercieron el sacerdotado, el sumo sacerdotado, por muchos años. Entonces, hermano, cuando habla de los ancianos del pueblo, hermano, era una amplia variedad de dirigentes religiosos que incluía a los fariseos, incluía a los saduceos, incluía a los herodianos. Todos estos grupos que yo menciono, fariseos, hermano herodianos, hermanos saduceos, todos ellos, hermano, cuando vemos la Biblia, seguido están discutiendo entre sus temas doctrinales, porque no todos creían, hermano, los tres grupos no creían, hermano, en lo mismo. Un ejemplo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no, los herodianos no sé,
Pero a la verdad, hermano, sus creencias eran diferentes, hermano. Sin embargo, hermano, a la hora, hermano, de confrontar a Jesús, allí sí se unieron para hacerle la guerra al Señor Jesús. Allí sí, hermano, ellos hallaron una base común en su oposición a Jesús, porque él amenazaba la autoridad de todo el sistema religioso de Israel. Acordémonos de que Israel, hermano, era gobernado religiosamente por estos grupos religiosos. El sumo sacerdote, hermano, los sumos sacerdotes eran las máximas autoridades de esa época, hablando religiosamente. Los hermanos, los fariseos, tenían también cierta autoridad, hermano, sobre el pueblo. También los saduceos tenían cierta autoridad sobre, hermano, sobre las personas. Ahora bien, toda religión, hermano, toda religión falsa tiene el común denominador de obras de justicia, salvación por logros humanos. Eso es, hermano, cuando una religión falsa, hermano, enseña todas estas cosas. Jamás les dicen que se arrepientan las personas. Sí, lo que les enseña, hermano, es de que la salvación la va a ganar por obras de justicia, hermano, o por logros humanos. Amén. Sin embargo, hermano, por naturaleza, ese tipo de religión se opone al verdadero evangelio. Hermano, se sienten ofendidos, hermano, por un evangelio que se predica que hay que arrepentirse de sus pecados. Hermano, se ofenden, hermano, cuando un hombre o cuando una mujer predica el verdadero evangelio. Entonces, hermano, a pesar de que las religiones del mundo están divididas por enormes diferencias, hermano, en teología y práctica, hermano, porque todas las religiones del mundo, se llamen como se llamen, tienen sus propias creencias, sus propios dogmas. No todas las religiones creen en lo mismo. Mas, sin embargo, a la hora, hermano, que cuando un grupo de personas creyentes en Cristo se levantan a predicar, hermano, el verdadero evangelio, hermano, se oponen. Allí no les interesa, hermano, que ellos estén divididos en sus creencias, sino que todos se ponen en un común acuerdo, hermano, a oponerse, hermano, a que prediquemos el evangelio. Y eso fue lo que pasó aquí en el caso del Señor Jesús. Hermano, o sea que cuando Cristo vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esta cosa? ¿Y quién te dio esa autoridad? Eso es lo que dice la parte final del verso 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Cuando a Jesús le hablaron, hermano, que con qué autoridad él hacía todas estas cosas, probablemente se referían a todo lo que Jesús había estado haciendo y enseñando. Y tenían, hermano, en mente lo que Jesús hizo el día anterior. Si usted ve los versos anteriores, hermano, el día antes, hermano, Jesús agarró un látigo, hermano, y empezó a darle vuelta, hermano, a todas las cosas donde estaban los animales, hermano. Empezó a aventar las monedas de los cambistas y dijo: mi casa la han convertido en cueva de ladrones.
hermano. Entonces eso Cristo lo hizo un día antes. Hermano, Cristo se enojó completamente. Y hermano, y sacó su autoridad. Su autoridad. Sacó, hermano, la autoridad. Y con autoridad, hermano, reprendió a los cambistas y le dio vuelta a los animales. Porque en realidad el templo del Señor lo habían convertido, hermano, en un mercado, en un negocio. Entonces, hermano, a estos religiosos no se les había olvidado. Hermano, estaban tan enojados contra él por lo que él había hecho esto. Pero no solamente estaban enojados por eso, sino que también estaban resentidos porque Cristo enseñaba, predicaba, hermano, a las personas. Entonces, hermano, cuando a él le preguntan con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad, las personas que vemos aquí, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos, mi hermano, los saduceos, los herodianos, hermano, ellos eran, hermano, en un tiempo atrás, ellos habían ido a una escuela de rabinos, hermano, donde un maestro, hermano, les había enseñado la Torah, hermano, les había enseñado los primeros 5 libros de la ley. Amén. Y que por muchos años, hermano, para ellos llegar a tener este puesto de autoridad, hermano, habían estudiado muchos años a los pies, hermano, de otro maestro, ya de un rabino. En el caso de Saulo de Tarso, dice que fue adiestrado a los pies del gran maestro Gamaliel. O sea, llegar a una posición de autoridad, de ser fariseo, de ser sumo sacerdote, de ser sacerdote, hermano, no era muy fácil. Se tenía que cumplir, hermano, con un estudio académico, hermano, en una escuela rabínica. Y cuando ellos, hermano, terminaban sus estudios, era un hecho que los ordenaban con estas posiciones. Los ordenaban, hermano, como fariseos. Los ordenaban, hermano, como rabinos. Los ordenaban como maestros. Los ordenaban, hermano, con cierta capacidad para enseñar. O sea que en Israel no enseñaba a cualquier persona, sino que la persona que tenía que enseñar en una sinagoga, hermano, tenía que haber cursado ciertos estudios por muchos años y a la vez recibido, hermano, lo que ahora le llaman un diploma, hermano, o graduado, en otras palabras. Amén. Solamente esas personas podían enseñar, hermano, en el país de Israel. Cuando ellos eran recibidos, cuando ellos eran, hermanos, cuando ellos eran ordenados, hermanos, con esta autoridad les otorgaba el privilegio para enseñar, para expresar su sabiduría y para tomar ciertas decisiones y dar veredicto en asuntos religiosos y en muchos asuntos civiles. Entonces, una vez ordenado, el rabino tenía reconocimiento oficial como maestro de Israel. Amén. Entonces, hermano, como repito, no era fácil llegar a ser, hermano, sacerdote. No era fácil llegar a ser fariseo. No era fácil llegar a ser, hermano, herodiano. No era fácil, había que cumplir un montón de estudios. Ahora bien, entonces, por eso es que le preguntan a Cristo, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad?
le preguntaron al Señor. Porque Jesús no solamente enseñaba, Jesús no solamente predicaba, sino que sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Hermano, resucitaba a los muertos. Entonces, hermano, vemos que Cristo, hermano, a pesar de que él no tuvo necesidad de ir a una escuela rabínica, sino que, hermano, él había venido, dice la Biblia, con el poder del Espíritu de Dios. Y quien le había dado esa autoridad era el Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Entonces, porque pide que un rabino no estudiaba en una escuela rabínica, no tenía reconocimiento por el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo, el hermano que estaba arriba de todo. Eran 70 ancianos, hermano. Ellos eran la máxima autoridad. Y un rabino o un maestro que no hubiera cursado todos estos ciertos estudios, no tenía reconocimiento ni autoridad de parte del concilio de hermanos de Israel. Amén. Entonces Cristo, hermano, él no había cursado estos estudios. Hermano, sin embargo, se había atrevido. Y cuando digo atrevido, hermano, no me estoy refiriendo humanamente. A tomar sobre sí mismo la tarea de echar del templo a los mercaderes y cambistas, aunque no reconocían la fuente y la legitimidad del poder de Jesús, hermano, nunca negaron que no lo tuviera. Jamás le dijeron a Jesús, hermano, que no tenía autoridad. Es cierto que no lo reconocían. Es cierto, hermano, que eran duros de corazón y por eso es que no reconocían la autoridad de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero nunca dijeron que no la tenía. Bendito sea el Señor. Pero era innegable la fuente, la legitimidad del poder de Jesús. Amén. Nunca nadie había curado a tantos enfermos. Nunca. Si usted ve, hermano, la Biblia dice que un día sábado estaba Jesús en una sinagoga. Hermano, y dice que una mujer, hermano, así dice la Biblia, que tenía espíritu de enfermedad y caminaba encorvada. Hermano, dice que por muchos años, hermano, esta pobre mujer había sido azotada por eso. Sin embargo, todos los sábados iba a la sinagoga y jamás pudo haber sido sanada, hermano, por ningún religioso. Amén. Mas sin embargo, un día sábado que llegó Jesús, hermano, ese día encontró esa mujer la liberación, hermano, de su enfermedad. Porque Cristo había venido con una autoridad no de la tierra, no recibida en una escuela rabínica, sino que su autoridad, quien se la había dado, era el mismo Padre Celestial. Y por eso, hermano, por eso es que vemos que cuando Cristo vino a este mundo, hermano, solo vino a hacer bienes a la humanidad. Solo vino a hacer, hermano, favores, hermano, a la humanidad, a los enfermos, a los endemoniados. Hermano, aquel hombre que había estado endemoniado, hermano, tanto tiempo, que la gente dice que lo tenía por loco. Hermano, que dice que vivía en los cementerios y que andaba desnudo. Hermano, la religión jamás pudo hacer algo por él. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, este hombre fue liberado. Porque hermano, el poder y la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Cristo, hermano, era realidad, es realidad y será siempre realidad. Porque Él tiene autoridad, Él tiene poder. Bendito Dios. Ahora, hace algunos años,
Yo no sé si algunos se recuerdan, tal vez los mayores sí, los que estén jóvenes no. Hermano, la religión más reconocida del mundo, hermano, afirmaba que ellos eran los únicos que tenían la autoridad de enseñar la palabra de Dios. Ellos eran los únicos que podían abrir la Biblia. Ellos eran los únicos que podían tener la Biblia. Hermano, cuestionaban, me recuerdo yo, estaba niño, cuestionaban a los creyentes. Ellos decían que nosotros, los creyentes en Cristo, no estábamos autorizados a enseñar la palabra de Dios, mucho menos, hermano, a predicarla, porque no teníamos, hermano, estudio teológico, no teníamos tanto conocimiento como ellos, porque ellos, los religiosos, hermano, a los que me refiero, ellos cursan, hermano, un estudio de muchos años, hermano, y ya después los ordenan, y según ellos creen que eso los capacita para enseñar la palabra de Dios. Mas sin embargo, hermano, y es aquí donde nosotros debemos de alabar a Dios. Es aquí donde nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios. Hermano, que no teniendo tanto estudio, ni siquiera secular quizá, porque posiblemente la gran mayoría de creyentes, hermano, lo más que ha llegado a ser que es el bachiller. Algunos pocos son doctores, algunos pocos son ingenieros, pero la gran mayoría, hermano, no tenemos ni siquiera mucho estudio secular. Pero bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Dios Todopoderoso, que Él no se fijó que nosotros no teníamos estudio, sino que nos reveló su evangelio. Por eso el mismo Jesús dijo: Padre, te alabo, te bendigo, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los religiosos, y se las revelaste a tus pequeños. Gracias te doy, Padre, porque así lo quisiste. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, como usted puede ver, y yo no digo que no podemos ir a una escuela teológica. El que lo pueda hacer, que lo haga. Pero tampoco se vaya a creer más que otros solamente porque sabe más. Porque algunos, ese es el error que cometen, que porque saben mucho de Biblia, que porque saben mucho de la palabra de Dios, ya menosprecian a otros. O solo porque ha cursado ciertos estudios, hermanos, ya hacen de menos a otros. Me recuerdo cuando yo empecé a estudiar unos años teología, lo que el maestro me enseñó fue esto. No solo a mí, sino a todos los que sacamos ese curso. Me enseñó y me dijo: si van a estudiar, lo que aquí van a aprender, que no les sirva para hacerle la guerra al pastor, sino que lo que aquí van a aprender, apréndanlo para apoyar la obra del Señor. Y a mí se me quedó bien grabado, se me quedó bien clavado, hermano, que lo que aprendí lo aprendí para glorificar y para bendecir a mis hermanos en Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora, en el verso 24, respondiendo, Jesús le dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, aquí, hermano, el Señor no les quiso responder.
tampoco, hermano, los estaba evadiendo. No tenía motivos para evadirlo. ¿Por qué razón? Porque ya muchas veces esta misma pregunta se la habían hecho. ¿Que con qué autoridad hacía estas cosas? Y el Señor, hermano, ya había contestado en alguna otra parte de la Biblia esta inquietud que tenían los religiosos. Pero la verdad, ellos, hermano, de tan duros de corazón que eran, que no querían aceptar que Cristo tenía una autoridad y que no era de la tierra, sino que esta autoridad, hermano, era de arriba, porque nadie podía hacer lo que Cristo hacía. Por lo menos cuando aquel ciego de nacimiento, hermano, cuando Cristo, hermano, le devolvió la vista, le dio ojos nuevos, aleluya. Hermano, los fariseos lo cuestionaron a este ex ciego y le dijeron, ¿quién es el que te abrió los ojos? El ciego les dice, aquel hombre que se llama Jesús. Los fariseos le dijeron, pero ese hombre es pecador. El ex ciego les contesta, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Entonces, hermano, estos hombres, hermano, sabían la realidad. Sin embargo, hermano, la dureza de ellos, solo por defender su religión y sus tradiciones, porque, hermano, aparte de la ley, hermano, habían inventado tradiciones humanas, hermano, que muchas veces le daban más énfasis a las tradiciones que ellos mismos habían inventado. Entonces, hermano, aquí, hermano, el Señor accedió a explicar su autoridad si ellos primero le contestaban otra pregunta que les iba a hacer. Por eso es que a estas cosas se le llama la contrapregunta. Hermano, si le daban respuesta, hermano, entonces él les iba a responder con qué autoridad, hermano, él predicaba y enseñaba. Amén. Entonces por eso es que dice, respondiendo Jesús, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Acordémonos que Cristo, hermano, es omnisciente. Amén, gloria a Dios. Aquí no porque Cristo estaba en un cuerpo humano, hermano, ellos lo veían como humano, como cualquier humano. Y por eso es que decían, el hijo de José, el hijo de María, no están con nosotros aquí sus hermanas. Lo veían como un hombre común y corriente. Pero la verdad, Cristo no era un hombre común y corriente. Cristo era el enviado de Dios. Entonces, hermano, Cristo, hermano, aquí, aunque Él es humano, pero Él podía leer los pensamientos de estos hombres. Porque así dice la Biblia, que Él no se fiaba de los hombres porque ya sabía cuáles eran las intenciones de los hombres. Entonces Él pudo ver que la intención de Él no era buena, la intención de ellos era mala. Ahora, cuando yo veo en la Biblia hombres, hermanos, que de verdad, con un corazón sincero, hermano, le hacen una pregunta a Dios o a Jesús, hermano, pero como Él lee el pensamiento y el corazón, si esa pregunta o esa inquietud lleva, hermano, no lleva mala intención, Dios la contesta. En el caso de Gedeón, hermano, el ángel se le apareció, hermano, y le dijo que Dios lo iba a levantar. Entonces Gedeón como que no estaba muy convencido, solamente con las palabras del ángel, hermano,
que de tal manera que le pidió dos pruebas. Dos pruebas. Y fíjense, si usted lo ha leído, el ángel se lo concedió. ¿Pero por qué se lo concedió? Porque en el corazón de Gedeón no había mala intención, sino que había lo que él quería, estar seguro de que Dios lo iba a levantar como juez de Israel. Pero en este caso no había buena intención y Cristo lo sabía. Por esa razón no les cumplió sus caprichos, sino que les hizo una pregunta. El verso 25. El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Quedémonos ahí. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Aunque aquí se menciona la palabra bautismo, hermano, no se refería tanto al bautismo que Juan hacía, sino debemos de entender que se refería al ministerio profético de Juan. A eso Cristo se refería. Hermano, y como usted lo sabe, Juan, hermano, él desde niño fue apartado por el Dios del cielo. Que de tal manera que dice la Biblia que el papá de Juan era sacerdote aquel año y que le había tocado el privilegio de ejercer el incensario dentro del templo. Estando dentro del templo, hermano, se le apareció un ángel y le dio la buena noticia que su mujer llamada hermana Elizabeth y que era estéril, hermano, Dios iba a romper la esterilidad de Elizabeth y le iba a regalar un hijo. Y aún le dio hasta el nombre. Le dijo, y se va a llamar Juan. Porque él hará volver los corazones de los israelitas. Ese amor que han perdido hacia los padres, él lo va a hacer volver. Entonces, hermanos, la Biblia dice que el papá de Juan, al oír esa noticia, no creyó. Y dijo, ¿cómo será esto? Y dijo, porque no creíste, vas a quedar mudo. Mientras estuvo embarazada Elizabeth, el pobre hombre quedó mudo por no haberle creído, más bien a Dios. Amén, que había enviado al ángel. Ahora, se imagina mudo por todos los 9 meses. Solo imagínense cuando llegó donde Elizabeth con señas y le ha de haber dicho, hoy, esta noche, vas a quedar embarazada. ¿Se imagina con señas? O le escribió, no sé. Pero la verdad que así fue el nacimiento de Juan. Desde que Juan empezó milagrosamente. Desde que esta mujer, Elizabeth, quedó embarazada, tuvo que intervenir el poder de Dios. Porque sin el poder de Dios, esa pobre mujer hubiera seguido siendo estéril. Entonces, hermano, desde ahí, Juan, hermano, desde su nacimiento, hermano, Juan prácticamente era un milagro de Dios. Cuando se llegó el tiempo de salir a su ministerio, hermano, la Biblia no dice de cuántos años, el de Cristo sí dice de cuántos años salió a su ministerio. Juan no dice a los cuántos años. Solo la Biblia dice en el libro de Malaquías que antes de que viniera el Mesías iba a venir el precursor, iba a venir Elías. Iba a venir Elías otra vez. Pero no era Elías, sino que era la venida de Juan el Bautista, que iba a venir
a prepararle el camino al Señor. Porque solo imagínense, 400 años, hermanos, sin escuchar palabra de Dios. Porque de Malaquías a Mateo hubieron 400 años que se le llama la época del silencio, hermano. La época donde Dios no reveló palabra, su palabra. Y la Biblia dice que cuando no hay palabra, el pueblo se corrompe. Amén. Se imagina cómo ha de haber estado Israel en ese tiempo, hermanos, de que no hubo palabra de Dios. Amén. Entonces para eso Dios levantó a Juan, para eso Dios levantó a Juanito, para que empezara a martillar con la palabra del Señor, hermano. Y de esa manera, hermano, solo la palabra de Dios podía ablandar los corazones, hermano, y que se arrepintieran, hermano. Entonces, esa era la pregunta de Cristo. El ministerio de Juan, ¿de quién era? ¿Era de los hombres? O en otras palabras, eso es lo que quiere decir. ¿Quién autorizó a Juan a llevar a cabo su ministerio? ¿Quién? ¿Habrá ido a una universidad teológica, Juan? No. ¿Habrá ido a cursar ciertos estudios, Juan? No. Hermano, entonces, ¿quién autorizó a Juan a llevar a cabo su ministerio? ¿Qué credenciales tenía él de parte de las autoridades judías? No tenía, hermano, ningún estudio teológico. Entonces la respuesta era evidente. Juan era un hombre enviado por Dios. Su poder procedía de una dotación divina, no de una comisión humana. Gloria a Dios. Dios había dotado a Juan. La Biblia dice que Juan era nazareo. Y los nazareos eran hombres que estaban, hermano, consagrados a Dios desde el vientre de su madre. Por eso que cuando María, hermano, entró donde estaba Elizabeth, la Biblia dice que el niño, hermano, se movió adentro, dice que fue lleno del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Porque era un hombre consagrado, hermano, desde el vientre de su madre. Entonces los sacerdotes y ancianos se vieron en un dilema. Si admitían que Juan había sido enviado por Dios, quedaban atrapados. Juan daba testimonio de que Jesús era el Mesías. Y si la autoridad de Juan era divina, ¿por qué no se habían arrepentido y creído en Cristo? Porque Juan eso era lo que predicaba. El arrepentimiento, que se volvieran a Dios, que se volvieran, hermano, al Dios de los cielos. Y la única forma, decía Juan, que ustedes pueden agradar a Dios es arrepintiéndose de todo corazón de sus pecados. Ya basta de tanta religiosidad. Y por eso es que él mismo les decía a los sumos sacerdotes y a los fariseos, hermano, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, el mensaje de Juan no era sencillo. El mensaje de Juan era duro, pero llevaba el poder, llevaba la capacidad, llevaba, hermano, poder. Esa palabra llevaba poder, hermano, esa palabra llevaba unción, esa palabra llevaba autoridad, y la autoridad se la había dado el Dios de gloria. Así es, gloria a Dios. Ok. Ahora, si usted ve la pregunta, verso 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora ellos, vean lo que dice, entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué
pues no le creíste. Y yo creo que ellos sabían, estos fariseos, estos sumos sacerdotes, estos que se acercaron a Jesús, hermanos, estos religiosos, estos grandes religiosos que dominaban a Israel en lo que era la religión, hermanos, ellos eran, hermanos, los directores de la religión judía, hermanos, ellos sabían, hermanos, que el ministerio de Juan no era terrenal. Ellos sabían perfectamente que, hermanos, que el ministerio de Juan era, hermanos, porque Dios lo había enviado a predicar, hermanos, su palabra, el bautismo del arrepentimiento. Sin embargo, ellos decían, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? Pasemos al otro verso. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Se imagina cuando dicen, si decimos de los hombres, tememos al pueblo? Ahora, cuando habla del pueblo, hermano, ellos mismos decían, hasta maldecían, hermano, a esta gente. Decían, esta gente que no sabe la ley, maldita es, decía. Así decían. Léanlo en el libro de los Hechos. Los tenían por ignorantes. Los tenían por, hermano, por gente que no sabía la ley. Los tenían, hermano, como que eran ignorantes. Mas sin embargo, no eran ignorantes. No eran ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo, la mayoría del pueblo, sí creía que Juan era profeta. ¿Se imaginan? Mire, el pueblo no había cursado los estudios que habían estudiado, hermanos, los estudios que cursaron, hermanos, los fariseos. No tenían, hermanos, cierta autoridad como los sacerdotes o los sumos sacerdotes o los fariseos, los herodianos. No tenían esa autoridad, sino que eran gente sencilla, del vulgo, hermano. Pero mire, mi hermano, a pesar de que no tenían mucho conocimiento, hermano, de religión, estos hombres que eran el pueblo, hermano, todos, hermano, tenían a Juan por profeta. Y no solo eso, sino que la mayoría, hermano, cuando Juan predicaba en el desierto, porque Juan no predicaba en un templo, Juan no predicaba, hermano, en la sinagoga, sino que Juan predicaba, hermano, en el desierto, en un lugar aislado. Allá iba la gente, el pueblo, hermano, allá iba el pueblo, hermano, y dice la Biblia, hermano, que muchos eran, hermano, se arrepentían de sus pecados, hermano, y mire, y los fariseos, hermano, y los herodianos, hermano, llegaban también donde Juan, y Juan por eso los reprendía, porque ellos querían alcanzar el cielo sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no se puede alcanzar el cielo. Si se quiere el cielo, se tiene que, hermano, arrepentir uno de sus pecados y aceptar a nuestro Señor y nuestro Salvador como nuestro Señor de nuestra vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, el verso 27. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esta cosa. Hermano, cuando ellos dijeron, no sabemos, hermano, ¿sabe por qué no le contestaron que sí sabían? Porque si ellos contestaban que el bautismo de Juan era del cielo, que el ministerio de Juan, Dios lo había enviado a predicar, Cristo los iba a encerrar y les iba a decir, ¿por qué no le creíste? ¿Y por qué no se arrepintieron?
Además de eso, Cristo les hubiera dicho, Él mismo me presentó como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Sin embargo, ellos dijeron, no lo sabemos, hermano. Y cuando ellos dijeron, hermano, que no lo sabían, hermano, porque sabían que el pueblo sí lo sabía, reconocía que Juan era profeta de Dios. Entonces, hermano, aquí lo que notamos, adoptaban una postura, hermano, que sería ridiculizada por el pueblo. A la vez perderían la poca credibilidad que les quedaba, ya que la gran mayoría del pueblo reconocía que Juan era profeta de Dios. Aleluya. Entonces Cristo, por eso le dijo, en el verso 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, hermano, Jesús lo sabía muy bien. Jesús bien les pudo haber dado la respuesta. Hermano, Cristo bien pudo haberles dicho, la autoridad con que hago estas cosas, las hago con la autoridad que me dio mi Padre. Sin embargo, hermano, ellos, hermanos, no estaban interesados en aprender la verdad respecto a Juan ni a Jesús. Ellos no estaban interesados. Ellos no estaban interesados en aprender si Juan era de Dios o la autoridad que tenía Jesús, hermano, venía del cielo. Ellos lo sabían. El único propósito que los motivaba era inducir a Jesús a que volviera, hermano, a repetir su condición mesiánica y su divinidad a fin de tener motivo para darle muerte por blasfemia. Porque, hermano, siempre que Cristo decía algo que ellos no estaban de acuerdo, lo trataban de blasfemo, hermano. Y entonces, lo que Cristo iba a decir, si les hubiera declarado con qué autoridad lo hacía, esa, hermano, lo iban a utilizar en su contra y más luego le hubieran dado muerte según ellos. Pero Cristo no iba a morir a la hora que ellos decían, sino en el tiempo señalado que el Padre había dicho que Cristo iba, hermano, a morir. Entonces, hermano, los dirigentes religiosos resistieron en rechazar la luz que Cristo les enviaba. Por tanto, Cristo, como que apagara la luz y dijera, ya no más luz para ustedes, ya no más. ¿Se recuerdan cuando en el capítulo 24 de este Evangelio de Mateo dijo Cristo, si supieras, oh Israel, el día de tu visitación, si supieras qué día es este que les estoy visitando, mas sin embargo ustedes no entienden. Él decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y Cristo se dio la vuelta. Nunca más volvió, hermano, a entrar al templo. Entonces lo que notamos, hermano, cuando una persona o cuando un pueblo o cuando, hermano, una sociedad se niega rotundamente a escuchar la verdad de Dios y a recibir la gracia divina, Dios, hermano, opta por no dar más oportunidad. Ahora bien, por eso es que nosotros, hermano, los creyentes, le debemos de dar gracias, glorias, honras, alabanzas al Señor.
Porque también hay que reconocerlo. En algunos años nos predicaron. En algunos años, hermanos, nos hablaron. Y no queríamos aceptar a Cristo. No queríamos reconocer que éramos malvados. Sin embargo, su gracia y su misericordia, hermano, nos tocó. Y envió su Espíritu Santo a que nos convenciera de pecado. Y el Espíritu Santo hizo el trabajo en nuestras vidas. Y fue esa forma como hoy, desde ese día que el Espíritu de Dios nos convenció, desde ese día somos creyentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y somos receptores de su luz. Amén. No de una luz de la tierra, no de una luz de un faro, sino que somos receptores de la luz divina. Porque, hermano, reconocimos nuestra miseria, reconocimos nuestra desgracia y le abrimos el corazón al Señor. Aunque uno dice así, pero quien se lo abre es el mismo Dios, porque es Dios el que abre el corazón y uno acepta su verdad. Y desde ese día hasta el día de hoy somos hijos de Dios, hermanos, y reconocemos que la autoridad de Cristo, que la autoridad de Juan, hermano, solamente podían venir del cielo. Porque cuántas almas, cuántos hombres y cuántas mujeres, hermanos, han sido transformadas por esa autoridad. Hermanos, cuántos borrachos, cuántos marihuaneros, cuántas prostitutas, cuántos, hermanos, hombres y mujeres, hermanos, que llevaban una vida, hermanos, de desgracia, una vida de derrota. Hermanos, ya no teníamos esperanza de salvación. Pero, hermano, esa autoridad con la que Cristo nos llamó, hermano, nos adoptó y ahora somos hijos del gran Rey. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Por eso es que, hermano y hermana, ahí donde estás, hermano, echa un vistazo atrás. Echa un vistazo cuando no eras creyente. ¿Cómo iba tu vida? ¿Cómo llevabas tu vida? Te predicaban del Evangelio. Te predicaban de Cristo. Sin embargo, tú cerrabas tu corazón. Pero llegó un momento en que la gracia de Dios, la gracia divina, hermano, tocó nuestro ser. Nos convenció de pecado, hermano, y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y la autoridad, hermano, con que Dios nos llamó, esa autoridad, hermano, que tiene poder, porque Cristo mismo lo dijo, tengo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad fue la que nos constituyó, hermano, hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Aleluya. Hagamos una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Tu palabra dice que deudores somos. Por mucho que hagamos, Señor, por mucho que hagamos por tu obra, jamás te podemos pagar. Señor, lo que usted ha hecho por nosotros, hermano y hermana, no tiene un precio. Y si tiene un precio, es la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermana y hermano, dale gracias ahí donde estás. Dile gracias por haberme llamado con esa autoridad que el Padre te otorgó. Gracias por haberme llamado con la autoridad de tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo que con autoridad me convenció que era un pecador y me llevó a los pies de tu Hijo amado. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por haber hecho el plan de salvación.
Gracias, Cristo, por haber ido a la cruz del Calvario, por no haberte quedado en la tumba, sino que resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Espíritu de Dios, por habernos convencido de pecado, Señor, pero ahora somos creyentes en Cristo Jesús. Gracias, Dios, a pesar que no teníamos tanto estudio, Señor, reconocimos nuestra miseria y nuestra desgracia. Por Cristo Jesús. Amén. En este momento yo, en el nombre del Señor, quiero hacer un llamado. Si hubiera una persona o si hubiera un hermano que se quisiera reconciliar con Dios, repita conmigo esta oración de fe. Padre nuestro, reconozco que soy pecador. Reconozco tu autoridad, porque usted tiene poder, Señor, de perdonar mis pecados. Porque no hay nadie sobre la tierra que pueda perdonar los pecados. Solamente Cristo. Señor, reconozco que soy pecador y que te he ofendido. Pero vengo a ti de nuevo. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame de mi maldad. Señor, y reconozco que usted es mi Salvador personal. Y por la fe usted me adopta como su hijo, como su heredero. Señor, y dame la fuerza para perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, así estamos. Voy a dar los anuncios. Euler, dice. Euler. Gloria a Dios. Los anuncios, hermanos, son el día de jueves, si Cristo no ha venido, estaremos orando de 7 a 8 de la noche. Hermano, yo insisto, hay que seguir clamando a Dios. Hermano, aprovechemos el tiempo. Hermano, acuérdese lo que la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Tocadle mientras está cercano. Entonces, hermano y hermana, aprovechemos el tiempo y busquemos el rostro de nuestro Dios el día jueves. El día viernes, un hermano líder va a estar en este lugar predicando la palabra del Señor. El día sábado, yo creo que hay reunión de jóvenes, creo, a las 4 de la tarde, hay que conectarse. El día domingo, hermano, hay oración a las 6 de la mañana. Yo sé que, no crea que aún a mí me cuesta levantarme, pero pongo la alarma y esa alarma me avisa. Y a la hora, a las 6 de la mañana, hermano, empezamos a orar juntamente con mi esposa. De 6 a 7 oración. El día domingo, no sé todavía si vamos a estar en el templo o desde este lugar, pero siempre empezaremos a las 3 de la tarde. Invite a los hermanos que usted vea que no se conectan. Si usted ve hermanos que no se conectan, hermanos, no los critique, sino que mejor echémosle una llamada y preguntémosle:
hermano, que nos debemos de conectar, que como hijos de Dios debemos de alimentar, hermano, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, para terminar, aquí tengo unas peticiones que dice orar por mi hermano Euler, porque está grave en Guatemala. Oremos por esta persona, Euler. También, hermano, oremos por el hermano de mi hermana Carolina. Él está en Nicaragua, muy grave. La otra petición es, o agradecimiento, la hermana Victoria Contreras da gracias a Dios porque su esposo Joel ya está sano y mañana sale del hospital. Ok. Oremos al Señor, primero por nuestro hermano Euler. Allí donde está, acompáñame a hacer esta oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por haber terminado este tiempo. Pero ha llegado el momento, Señor, de pedirte a ti, Señor, por las necesidades, Señor, del pueblo, por las necesidades de las personas. Sé que todos tenemos necesidades, Señor, y usted ya las sabe. Saque adelante a cada hermano que esté necesitado. Pero en esta noche te pido por esta persona, Señor, que se llama Euler. Él está en Guatemala. Y esta petición dice que está grave, Señor, de salud. Pero tenga misericordia, Señor, de esta persona. Yo creo, Señor, que usted, su poder está vigente, su poder sanador. Yo no creo que las personas, lo que dicen algunas personas, que su poder sanador era para la iglesia primitiva nada más. Yo no creo eso. Yo sigo creyendo que usted es un Dios que sana, que para usted no hay nada imposible. Señor, y en esta noche, Señor, usted es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Usted es Dios en Guatemala. Señor, llega a nuestra persona. Pon tu mano de poder, pon tu mano sanadora y restaura la vida de esta persona. Señor, en tus manos, Señor, lo ponemos. Ahora, Señor, también esta otra petición del hermano, de la hermana Carolina. Él está en Nicaragua. Él está grave. Para ti no hay nada imposible. Lázaro ya estaba muerto. Señor, ya tenía 4 días de muerto. Señor, ya hay días, Señor. Ya los gusanos de seguro le estaban comiendo. Señor, pero usted es poderoso. Para usted no hay nada imposible. Señor, usted lo levantó de los muertos. Señor, esta persona aparentemente, Señor, fue desahuciada por los médicos. Señor, pero en el nombre de Jesús, yo creo en ese Dios sanador. Yo creo en ese Dios que tiene poder. Yo no creo en un Dios que no tiene poder. Si no tuvieras poder, Señor, yo no confiaría en usted. Pero yo confío en usted, y sé que tiene poder para levantar a esta persona que está en Nicaragua, grave, Señor. Y que los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Pero, Señor, es cierto que los hombres no pueden hacer nada ya por él, pero usted sí. Señor, ponemos, Señor, la vida en sus manos. Usted tiene poder para levantarlo, para restaurarlo, para devolverle la salud. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Ahora, Señor, mi hermana te da gracias, mi hermana Victoria, por la vida de su esposo Joel. Señor, tú lo has sanado. Señor, tú te has glorificado en su vida. Señor, él ya mañana sale del hospital. Señor, síguelo guardando, síguelo restaurando. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias, Señor, le damos esta noche. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanitos amados. Y nos seguimos
hermanos, viendo aunque sea a través de esto. Amén. Dios les bendiga.